Ministerio de Educación. Gracias, señora presidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleístas miembros de la comisión, asambleístas presentes, ciudadanos que nos acompañan en este recinto democrático, ciudadanos que nos acompañan acá a las afueras de la Asamblea Legislativa y a todos los compatriotas que nos siguen por los distintos medios de comunicación. Cuando hace 10 años decidimos ser parte de este proceso de transformación profunda, sabíamos que existiría una resistencia feroz de quienes se creían dueños del país y usaban el poder político para beneficiar a unos pocos, perpetuando la pobreza y la inequidad. Sabíamos también que en su desesperada resistencia usarían las únicas armas que conocen: el engaño, la mentira, el montaje, el contubernio. Este intento de juicio político es una muestra más del uso de esas armas protervas. Y cuidado, mientras más derrotados se sientan, más agresivos y violentos serán. Nosotros, que representamos la nueva política en el Ecuador, debemos siempre fundamentar nuestra acción revolucionaria en la ética, en la verdad, en la propuesta argumentada, en el interés de las mayorías y en los sueños de reivindicación de aquellos que fueron excluidos en el viejo país de los socialcristianos y de los banqueros. A ellos les encantaría sacarnos de en medio a todos los que contribuimos a recuperar la patria para ustedes, para los estudiantes que por nacer en hogares humildes no tenían las mismas oportunidades que los hijos de quienes se creían gerentes propietarios de una hacienda llamada Ecuador. Recuperamos la patria para los maestros maltratados, cuyos sueldos ni siquiera alcanzaban para comprar una canasta básica. Recuperamos la patria para los trabajadores explotados, cuyos patrones, evadiendo obligaciones laborales y tributarias, nutrían sus cuentas en paraísos fiscales. Les duele tanto que nuestro Ecuador ahora sea la patria de todos y que los privilegiados sean los que a lo largo de la historia fueron los marginados. Esta es una nueva batalla por la transformación, por la justicia. Ecuatorianos, volveremos a triunfar. Este pedido de juicio político no tiene ningún fundamento jurídico, como lo probaré con contundencia en esta comparecencia. Basaré mi argumentación en documentos certificados, en datos oficiales y en el sistema normativo que rige al país. Por insustanciales y carecer de todo valor jurídico, no presentaré un solo recorte de prensa. Un solo recorte de prensa, como fue lo que intentaron hacer los acusadores cuando presentaban supuestamente pruebas de cargo. La acusación es la siguiente, comillas: acuso al ministro por la violación a los artículos 212.3, 227, 348, inciso 3 de la Constitución de la República, y por la inobservancia al Reglamento General para la administración, utilización de bienes y existencias del sector público, específico en lo estipulado en el artículo 5 del mismo. En síntesis, se me acusa injustamente de violar 3 artículos constitucionales y 1
de una norma de rango inferior. Bastaría con referirnos al artículo 131 de la Constitución de la República para desvirtuar cualquier posibilidad de juicio político basado en las acusaciones de los 37 asambleístas. Leo, entre comillas, artículo 131. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley a los ministros de Estado. Pregunto, ¿en qué parte de la Constitución o en qué ley se dice que una de las funciones del ministro es contratar pólizas de seguro? En ninguna. Este debería ser argumento suficiente para archivar el pedido de juicio político y sentar un precedente. Sentar un precedente para que nunca más sea maltratado el valioso instrumento democrático de la fiscalización para utilizarlos con fines personales de protagonismo politiquero. Asambleístas de oposición, 37 asambleístas, por si no conocen los reglamentos, acuerdos y otros instrumentos normativos de menor jerarquía, constitucionalmente no pueden ser catalogados como leyes. Les recomiendo revisar el artículo 425 de la Constitución. Lo que ustedes están pidiendo, el pedido de juicio político, es absolutamente inconstitucional. Mi intervención podría llegar hasta este punto para desvirtuar cualquier acusación, pero esta es una audiencia pública y la ciudadanía merece ser adecuadamente informada, por lo que mostraré todas las inconsistencias jurídicas que contiene la acusación realizada y suscrita por 37 asambleístas, que dicho sea de paso, aquí seguramente hay compañeros, compatriotas manavitas y esmeraldas, de Esmeraldas y de Manaví. Esos 37 asambleístas votaron en contra de la ley de solidaridad para la reconstrucción de sus provincias. Que estén bien informados, compañeros manavitas y esmeraldeños. Dicen que violé el artículo 212 de la Constitución. Leamos qué dice el artículo 212 de la Constitución. Artículo 212. Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Ojo, funciones de la Contraloría General del Estado, expedir normativa para el cumplimiento de sus funciones. No sé qué tiene que ver un ministro de Educación con este artículo. Habría que informarles a los asambleístas acusadores que ocupo el cargo de ministro de Educación y no de Contralor General del Estado, por lo que sería imposible que viole este artículo constitucional. Debo suponer que se trata de alguna broma de los asambleístas o que firmaron sin leer el texto de la acusación. Siento vergüenza ajena. ¿Cómo puede ser posible que asambleístas de mi país actúen sin ninguna seriedad ni responsabilidad? No se puede atentar contra la investidura que un grupo de electores les otorgó al votar por ustedes. No se puede maltratar así al legislativo y a la democracia. Ustedes deberían ser el ejemplo
para el país de respeto a la legislación, a las leyes, a la Constitución. Están siendo un mal ejemplo para la patria. Los asambleístas que suscribieron este pedido de juicio político y son abogados, tienen un título en jurisprudencia, para reivindicarse profesionalmente deberían retractarse, mientras que los 37, en una muestra de dignidad, tienen la obligación de disculparse frente a sus electores por actuar con tanta ligereza en un cargo de tanta importancia. También me acusan de violación al artículo 227 de la Constitución de la República. Artículo 227. La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. No presentaron una sola prueba para demostrar la supuesta violación. Otro acto de la irresponsabilidad opositora. Este artículo se refiere a principios que se expresan en cada una de las acciones emprendidas para el diseño e implementación de la política pública. Veamos unos pocos ejemplos de cómo hemos actuado en congruencia con estos principios que recomienda la Constitución. Eficacia se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. En educación, el efecto deseado y esperado es la mejora continua de la calidad y el crecimiento permanente de la cobertura educativa. La UNESCO reconoció que el Ecuador es el país que con mayor velocidad incrementa su calidad educativa. Pasamos de tener uno de los 3 peores sistemas educativos de la región a posicionarnos en el año 2014-2015 en uno de los sistemas de nivel medio. Por su parte, la UNICEF premió al país por su programa de inclusión. Permítame mostrar un video que ratifica lo dicho. ¿Podemos presentar, por favor, un video? Con su permiso, señora La evaluación presidenta. de la calidad de la UNESCO, denominada CERCE, mostró que teníamos uno de los 3 peores sistemas educativos de Latinoamérica. En 2014, la UNESCO realiza un nuevo estudio denominado TERCE, y los resultados evidencian que Ecuador es el país de Latinoamérica con mayores avances en calidad. Así lo afirma el coordinador técnico del TERCE, Moritz Villaguer, desde Brasilia. Pero los mejores países, mejores sistemas y los intermedios no cambian necesariamente lugar, con una interesante excepción que es Ecuador en esta ocasión, que mejoró mucho. Ecuador sorprende a Latinoamérica con su sistema de calidad y con la gestión en educación especializada e inclusiva. Al aplicar la caja de herramientas de inclusión educativa, el Estado ecuatoriano está logrando llegar precisamente a estos niños, a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. El gran paso que da esta herramienta es que pasamos de cifras a rostros, de números a nombres y apellidos. Esta herramienta sitúa al niño, la niña, en el centro. Por eso, esta práctica y este compromiso de Ecuador y por el empoderamiento de la gestión pública como garantes de derechos, en nombre de UNICEF, le entregamos este reconocimiento al Ministerio de Educación. El desarrollo de los niños y niñas debe estar rodeado de conocimiento, diversión, imaginación y sobre todo un ambiente sano y protector. Porque las diferencias nos enriquecen. Hemos
hemos igualado oportunidades, garantizando el derecho a la educación. Esto no es más que la evidencia que caminamos en la dirección correcta. Antes era una pequeña escuela, ahora ya con esta nueva educación se ha hecho muy grande. Ahora tenemos computadoras, tenemos libros que leer, antes no teníamos mucho. Trabajamos por la calidad y equidad de la educación. El pasado no volverá. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Eficacia reconocida internacionalmente. Efectivamente, en educación inicial pasamos de 59.495 matriculados en el 2007 a 427.909 en la actualidad. Está universalizada la educación general básica, vamos en el mismo camino con el bachillerato. En educación intercultural bilingüe pasamos de menos de 100.000 estudiantes el 2006 a cerca de 150.000 en el 2015. Y este año cumpliremos la meta de incluir a todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en el sistema. Todo esto lo hacemos con eficiencia. En el 2011 el número de funcionarios administrativos del Ministerio de Educación fue de 17.937 y en la actualidad son 11.898, disminución lograda como consecuencia de un trabajo planificado y técnico de reingeniería administrativa. De esta forma le ahorramos al Estado decenas de millones de dólares anuales que ahora se usan para fortalecer los departamentos de consejería estudiantil y la lucha contra el consumo de drogas en los colegios. Y aquí, con esta información, se cae otra falacia que ha sostenido la oposición, que la burocracia ha crecido. El personal administrativo en el Ministerio de Educación ha disminuido, pero sí han crecido los sueldos de los maestros y han crecido el número de maestros para atender las necesidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. A ustedes, ellos le llaman burocracia innecesaria. Defendamos siempre la transformación educativa, porque ellos quieren privatizarla como la tenían en el pasado. Siguiendo los principios constitucionales determinados en este artículo, emprendimos un inédito proceso de desconcentración. Pasamos de 24 anacrónicas direcciones provinciales a 9 subsecretarías o coordinaciones zonales y 140 direcciones distritales. Probablemente esta experiencia ecuatoriana de administración pública será usada pronto como caso de estudio y modelo a seguir para acercar el Estado a la ciudadanía sin ningún impacto presupuestario. Precisamente, el principio constitucional de desconcentración permite que el ministro y los subsecretarios nacionales definan las estrategias. Las autoridades zonales den seguimiento a su implementación, en tanto que las direcciones distritales realizan el trabajo operativo y administran la infraestructura en el territorio. Siguiendo con estos principios señalados en el artículo constitucional, hay que mencionar que en el Ecuador instalamos ya una cultura de evaluación. Por ejemplo, se evalúa el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional del Buen Vivir para medir el desempeño de los ministros de Estado. Evaluamos a los estudiantes con pruebas estandarizadas, a los docentes y a las instituciones educativas. El Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL, en poco tiempo se convirtió en uno de los mayores capacidades técnicas en América Latina. Y en materia de participación, solo por citar un par de ejemplos, impulsamos con la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la propia Asamblea Legislativa la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que benefició a miles de docentes. Y el otro ejemplo, en un hecho inédito en la historia del país, con más
de 250,000 miembros de la comunidad educativa, liderada por los auténticos y verdaderos maestros de la patria, construimos la propuesta del Plan Decenal de Educación que fue presentada en un acto multitudinario el 13 de febrero de 2016 en la ciudad de Guayaquil. El siguiente artículo, presuntamente violado, es el 348 de la Constitución. Leamos lo que dice el artículo 348. La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. ¿Cuál es la prueba que presentaron para demostrar que se violó este artículo? Adivinen, otra vez, ninguna. La educación pública es masiva, gratuita, completamente financiado por el Estado. Hay que recordarles a los asambleístas que ya no se pagan los $25 voluntarios como cuando sus partidos gobernaban el Ecuador, que ahora los sueldos de los maestros y de los trabajadores son dignos y se transfieren cumplidamente todos los meses, que se construyen verdaderas escuelas y no galpones a la que los viejos políticos la llamaban aulas. Además, destinamos $200 millones anuales para alimentación escolar, cerca de 100 millones para uniformes y alrededor de 30 millones para textos. El 2006, el presupuesto para educación a duras penas llegaba a 1.000 millones. El año pasado, en medio del shock financiero externo, fue de 3.300 millones. Desde el 2011 hasta el 2015 se han jubilado 19.665 maestros con una inversión cercana a los $1.000 millones. Los ingresos promedios de los maestros se multiplicaron por 2.23 entre el 2006 y el 2016. Así, mientras en el 2006 los maestros tenían los peores sueldos de América Latina, hoy están en un nivel medio y deben seguir mejorando, compañeros maestros y maestras de la patria, conforme se incrementa la calidad educativa. ¿Será que los asambleístas no ven lo que toda la ciudadanía conoce? ¿O será que este juicio político pretendía simplemente opacar la inmensa labor de la revolución ciudadana en educación? Esa es la vieja forma de hacer política: destruir en lugar de construir, dejarse dominar por las ansias de poder, obstaculizando las acciones que benefician a las mayorías. El país los va a juzgar. Luego del desastre del 16 de abril, precisamente uno de los mayores desafíos que enfrentamos fue restablecer en el menor tiempo posible la educación pública gratuita en Manabí y el sur de Esmeraldas. Lo hicimos en tiempo récord. Por favor, con su permiso, señora presidenta, quisiera mostrar un video. Unidos construimos la educación. Obreros, constructores, autoridades, docentes unieron esfuerzos para levantar a Manabí y Esmeraldas. En San José Chamanga los levantamos. No importa la hora, continuamos. 26 unidades educativas provisionales se construyeron en un tiempo récord para atender a los niños y niñas de las zonas afectadas. Les gustaron mucho, ellos les llaman las casitas. Felices porque regresan a su escuela, regresan con sus compañeros, con sus profesores, más que todo regresan a aprender.
pensamos de que todo se iba a quedar ahí, que ya no iba a haber nada, o sea, el ministerio ya no nos iba a ayudar, pero con la ayuda que nos ha llegado, nos ha hecho un bien. Nos sentimos muy contentos todo el cuerpo de docentes por cuanto de parte del Estado se ha asumido con responsabilidad dándonos estas aulas provisionales que nos dan seguridad a toda la comunidad educativa. Miguel nos cuenta lo que vivieron los manabas. Con mucho dolor, con mucha impotencia, mirábamos cómo se caían las estructuras de las escuelas, nuestra casa y nuestros colegios. E inmediatamente surgieron varias interrogantes. ¿Será que este año no vamos a estudiar? ¿Dónde lo haremos? Gracias por la ayuda internacional, gracias a los psicólogos y motivadores por ayudarnos a restaurar nuestro sistema emocional y gracias a su gobierno por la construcción de estas aulas, que de ahora en adelante serán nuestro templo del saber. Me siento muy alegre porque he vuelto a la escuela, tengo nuevos amigos, me han recibido con mucho cariño y aquí todos nos llevamos bien, es un patio muy grande. Trabajamos por la calidad y equidad de la educación. El pasado no volverá. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Esto lo logramos porque el gobierno tenía listas líneas contingentes de crédito que se activaron de manera inmediata para enfrentar la emergencia. A educación se le asignaron 50 millones de dólares que nos permitió emprender acciones desde el día siguiente a la tragedia. Es decir, el servicio educativo y los bienes siempre estuvieron protegidos. Siempre estuvieron protegidos. Pero nuestro compromiso no se queda en restablecer el servicio educativo. Hermanos manabitas y esmeraldeños, en algo el dolor de la tragedia, compensaremos en algo el dolor de la tragedia, convirtiendo a su infraestructura educativa en un referente para el país, facilitando el que todos los docentes y trabajadores de la educación recuperen la vivienda que perdieron. Pero sobre todo, trabajando junto a ustedes para demostrar que los ecuatorianos tenemos la fortaleza de enfrentar las mayores adversidades para convertirlas en la mayor de las oportunidades para la transformación. Una de las cosas que lamentablemente logró este pedido de juicio político es interrumpir la presencia del ministro dirigiendo las tareas de reconstrucción educativa en Muisne, Chamanga, Pedernales, Jama, Canoa, San Vicente, Bahía de Caracas, San Isidro, Chone, Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, Manta, El Carmen, en general en todos los rincones de Manabí y Esmeraldas. Por eso, un pedido especial a los asambleístas de oposición: tengan la nobleza de espíritu de pensar primero en los que más necesitan y después en sus afanes de protagonismo con fines electoreros. Si no votaron por la ley de solidaridad para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, por lo menos déjennos trabajar sin distracciones para contribuir a superar el terrible desastre que ocasionó el terremoto. Sean solidarios con el país y no con sus intereses personales. Insisto en que ni la Constitución ni las leyes obligan a la contratación de seguros. Que me demuestren lo contrario. Pero el famoso artículo 5 del Reglamento General para la Administración, utilización de los bienes y existencias del sector público, es irrelevante para este juicio político. Por más que los 37 asambleístas intenten inconstitucionalmente darle el carácter de ley, sin embargo, me referiré a él fundamentalmente para demostrar que todos mis compañeros funcionarios del Ministerio de Educación actuaron siempre apegados a la norma promulgada
por la Contraloría General del Estado. La primera versión de este reglamento entra en vigencia el 11 de septiembre del 2015 con su publicación en el Registro Oficial. En este reglamento se deroga expresamente el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, que fue publicado en el suplemento del Registro Oficial 59 del 7 de mayo de 1997 y el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, expedido mediante acuerdo número 025 de 3 de octubre de 2006, publicado en el Registro Oficial número 378 del 17 de octubre del 2006, así como sus reformas. El derogado Manual de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público de 1997, vigente hasta septiembre del año pasado, en su capítulo 11 establecía que de acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la concurrencia de siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias de cada entidad y organismo, se contratarán seguros, especialmente para cubrir riesgos de accidentes, incendios, destrucción, etc. En el reglamento, gracias señora, en el reglamento del 2006, que estaba vigente hasta septiembre, no se hacía ninguna mención a la contratación de seguros. Es decir, de acuerdo con esta normativa, la contratación de seguros para cualquier tipo de activos del sector público siempre ha sido discrecional. Depende de un análisis de riesgos y de la disponibilidad presupuestaria de cada institución. El nuevo Reglamento General para la Administración, Utilización de los Bienes y Existencias del Sector Público de septiembre de 2015 establece en su artículo 5, seguros, la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardar contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, para lo cual verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas. Por un momento, supongamos que este es el único artículo del nuevo reglamento, que no hay más artículos, y que además efectivamente obligaría a que todos los bienes del Estado, inclusive los no productivos, se protejan mediante la contratación de pólizas de seguro. ¿Se podría cumplir de manera inmediata con esta disposición? Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, norma superior al reglamento, esto no sería posible, en virtud de que se estarían comprometiendo recursos públicos. Y este código, en su disposición general segunda, establece procedimientos previos. Toda ley, decreto, acuerdo, resolución o cualquier otro instrumento legal o administrativo que comprometa recursos públicos se aplicará únicamente si cuenta con una fuente de financiamiento respectivo. En caso de que la fuente no esté claramente identificada, el ente rector solicitará la fuente de financiamiento a la autoridad competente. Caso contrario, su aplicación se realizará desde el siguiente ejercicio fiscal en el que sea considerado en el presupuesto. En consecuencia, dado que el reglamento no establece una fuente de financiamiento y que la Contraloría General del Estado no habría solicitado la fuente de financiamiento a la autoridad competente, la aplicación de este artículo debería esperar hasta el ejercicio fiscal en que se incluye el rubro en el presupuesto, lo que todavía no habría sucedido. Y aquí cabe la consulta:
Alguno de los acusadores se refirió a la inclusión de este rubro en el presupuesto del 2006 cuando se discutía la aprobación en la Asamblea. Ninguno. Nadie pidió que se incluya un rubro para la financiación de seguros. En conclusión, ningún director distrital estaría en la obligación de contratar nuevas pólizas de seguro si no está debidamente presupuestado el rubro, y estaría actuando con absoluta legalidad y legitimidad. Aun cuando el artículo 5 se lo siguiera leyendo como único, en el reglamento la discrecionalidad en la contratación de seguros se mantendría, porque sería la propia institución la que debe definir cuáles son las pólizas de seguro necesarias para salvaguardar los bienes. Por ejemplo, si se dispone una línea de crédito contingente que se active inmediatamente después de que se produzca un desastre, la contratación de pólizas de seguro sería absolutamente innecesaria y las instituciones podrían prescindir de ellas sin violar el artículo 5 del reglamento. Después podemos, ya en el ámbito de los procesos administrativos que seguirá la Contraloría, podremos abundar para hacer notar que nunca se violó siquiera el reglamento de la Contraloría y que no ocupo este espacio debido a que no se puede llamar a un juicio político a un ministro basándose en un reglamento. Señora Presidenta, basar la acusación en declaraciones de prensa es también una inconsistencia jurídica. Imaginen que yo mañana en una entrevista televisiva digo que no estoy de acuerdo con que existan fines de lucro en la educación y que yo creo que hay que reformar esa parte de la ley. ¿Será que tomando esas declaraciones algún asambleísta aventurero pretendería instaurar un juicio político argumentando que di la orden de cerrar los planteles educativos que en la actualidad trabajan persiguiendo fines de lucro? Esto es una barbaridad. Esas cosas no se hacen por ética. Es inmoral y antiético establecer un juicio político basado en declaraciones. Este pedido de juicio político me obligó a revisar alguna información sobre el manejo que se da a la protección de bienes públicos en el Ecuador. He llegado a una conclusión, que es imperativo eliminar cualquier ambigüedad en la normativa y que debe ser la ley la que regule esta materia, porque de lo contrario, normas de jerarquía menor comprometen el manejo de centenas de millones de dólares anualmente y las decisiones que se toman no necesariamente son las más eficientes y eficaces. Veamos un ejemplo. Señor ministro, se le informa que el tiempo está pronto a concluir. Gracias, asambleísta. Solo para terminar este ejemplo, se puede verificar que en el portal de compras públicas del municipio de Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil contrató a principios de año una póliza para asegurar 1.300 millones de dólares en bienes. La póliza costó 4.6 millones de dólares y se establecía en los pliegos de contratación, se establecía un deducible del 3% del valor del bien, 3% del valor del bien, pero además en esos pliegos se decía que el deducible es de 10 millones de dólares. Eso quiere decir que se cayó, que no se podrá recuperar la caída del puente, que según declaraciones del propio alcalde cuesta 3 millones la reconstrucción. Es decir, a pesar de tener póliza, se tenía protegido el bien, no se tenía protegido el bien. Hay que actuar con mayor sensatez en el tratamiento. Y aquí quiero terminar haciendo una propuesta.
Y un pedido a las autoridades de la Asamblea y a los compañeros asambleístas de mi movimiento de país. Es necesario reformar inmediatamente las leyes respectivas, de tal manera que eliminemos cualquier ambigüedad en la protección de bienes y que canalicemos el esfuerzo a asegurar el servicio y los derechos. Pero además, un ejemplo, si es que se reformaría la ley y el ente rector de las finanzas públicas contrataría una sola póliza, que los aseguradores las denominan como póliza de primer riesgo absoluto, por ejemplo, de 3.000 millones para proteger hasta 3.000 millones, pensando que el siniestro ocurre en cualquier parte del país, el costo sería de aproximadamente $6 millones anuales. Pero la normativa actual obliga a que se trabaje individualmente, bien por bien, a que cada institución tome las decisiones. Es imperativo homogeneizar criterios, y aquí está un nuevo reto para los asambleístas que auténticamente piensan en los intereses nacionales. Quiero finalizar agradeciendo a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, a los trabajadores, conserjes, conductores, a los ciudadanos que se indignan frente a la injusticia y que están apoyando a este ministro y a la Revolución Ciudadana a lo largo de todo el país. Muchas gracias por el respaldo. No saben cómo nos llena el alma su presencia. No saben qué bien se siente saber que estamos en la dirección correcta, junto al pueblo, junto a los que necesitan. Vamos a triunfar nuevamente. Venceremos, ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.